Siguiendo con el estudio contable de las operaciones de decisión y teniendo en cuenta que hasta ahora se han visto las correspondientes a empresas independientes, procede a analizar las realizadas entre empresas que pertenecen a un mismo grupo. En este sentido, desde un punto de vista clasificatorio, igual que hicimos con las operaciones de fusión, tenemos que la norma 19 del Plan General se deberá de aplicar a las operaciones de escisión realizada entre sociedades independientes, tal y como hemos visto en tutoriales anteriores, y por otro lado tenemos las que nos interesan ahora, que son las realizadas entre empresas del grupo, a cuyos efectos hay que distinguir, por una parte, en las que interviene la dominante y la dependiente, que a su vez serían de control directo aplicando el apartado 221A de la norma 21, o bien de control indirecto, para lo cual en un primer momento habría que aplicar la norma 19 para obtener el control y posteriormente el mismo apartado de la norma 21, es decir, el 221A. Por otra parte, también puede haber escisiones entre empresas del grupo correspondientes a exclusivamente empresas dependientes, que también deben de analizarse desde una doble perspectiva, por cuanto puede ocurrir que las dependientes se encuentren en el mismo nivel de decisión, con lo cual se aplicaría la norma 21 apartado 221b, o bien cuando se trate de dependientes que se encuentran en distinto nivel, para lo cual en primer lugar se aplicaría la norma 19 para la compraventa de acciones y posteriormente el criterio 221A para el canje de las acciones. Sin embargo, la normativa sobre escisiones ha quedado de alguna manera incompleta por cuanto no responde a la pregunta de cuál es la norma que debería de aplicarse en aquellos casos en que la sociedad beneficiaria sea de nueva creación. Dicho de otra manera, la normativa asume que las sociedades beneficiarias tienen una preexistencia en el momento de realizar la decisión, pero no ha previsto esta cuestión que pasamos a dilucidar en la siguiente diapositiva. Con el fin de solucionar la laguna existente en las operaciones de decisión entre empresas del grupo para los casos en que la sociedad beneficiaria es de nueva creación, la RICAD señala en su artículo 53, apartados 4 y 5, lo siguiente. Se deberán de aplicar las reglas particulares para escisiones entre empresas del grupo en los siguientes casos. En la escisión total, por supuesto, cuando las beneficiarias pertenezcan a grupos antes y después y, como novedad, cuando también sean de nueva creación. Y en este mismo sentido, indica que la escisión parcial o la segregación también deberá de aplicar tales reglas, incluidos los casos de sociedades de nueva creación. Finalmente, en las operaciones en las que una sociedad transmite globalmente su patrimonio a otra sociedad de nueva creación, recibiendo obviamente todas las acciones, también deberán de aplicarse las reglas particulares comentadas. Aunque yo lo he comentado con anterioridad, conviene en este momento recordar el concepto de empresa del grupo, el cual se encuentra recogido en la norma de elaboración de cuentas anuales 13ª, de la parte tercera del Plan General de Contabilidad, donde se indica lo siguiente. Una empresa formará parte del grupo de otra cuando ambas estén vinculadas por relaciones de control de las previstas en el artículo 42 del Código de Comercio, a cuyos efectos indica que se presumirá que existe dicho control cuando la compañía posea la mayoría de los derechos de voto de la que forma parte de su grupo, o bien pueda designar la mayoría de los miembros del órgano de administración, o por otra parte pueda disponer, en virtud de acuerdos, de la mayoría de tales derechos de voto. Además, también se dará esta circunstancia de presumir el control cuando la empresa pueda designar a la mayoría de los miembros del órgano de administración en el momento de formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Por otra parte, también se presume que la empresa forma parte del grupo cuando ambas empresas estén controladas de cualquier manera por una o varias personas físicas o jurídicas que actúan conjuntamente, es decir, que se hallan bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
Sin embargo, este último concepto, que se llama de grupo horizontal o grupo de coordinación, ha tenido algunas dudas o comentarios sobre su interpretación que pasamos a analizar a continuación. Respecto a la clarificación del concepto de grupo de coordinación o grupo horizontal, el BICAD 115 en su consulta 2 aclara el mismo en los siguientes términos. A este respecto, se entenderá que dos empresas se encuentran formando parte de un grupo de decisión horizontal o de coordinación cuando se den las siguientes circunstancias. Ambas estén controladas bien por una persona física o por una persona jurídica que no tenga naturaleza mercantil ni obligación de consolidar, según el Código de Comercio. También se asumirá la existencia de dicho grupo de coordinación cuando las compañías estén controladas por varias personas físicas o jurídicas, siempre que actúen conjuntamente. Finalmente, se asumirá también la existencia del grupo de coordinación cuando existan acuerdos o cláusulas estatutarias, bien mediante vínculos contractuales entre las propias sociedades o entre los socios de las empresas. A continuación, y a modo de resumen, se incluyen los criterios contables que deberán de tenerse en cuenta en el registro de las operaciones de cesión entre empresas del grupo y que básicamente coinciden con los de fusión ya explicados en tutoriales anteriores. En este aspecto, cuando se trata de una decisión entre la sociedad dominante y una dependiente, los elementos patrimoniales del negocio adquirido deberán valorarse por el importe que figure en las cuentas anuales consolidadas del grupo, según las NOCAP, contabilizándose las posibles diferencias en cuentas de reserva. Asimismo, cuando la escisión sea entre sociedades dependientes, se aplicará el mismo criterio de contabilizar por los valores en las cuentas consolidadas, registrándose la diferencia entre el valor neto del negocio adquirido y el capital emitido, y en su caso prima, en la sociedad solvente dentro de cuentas de reserva. En cuanto a las cuentas anuales que deberán de utilizarse, estas corresponderán a las del grupo o subgrupo mayor en el que estén integrados el negocio objeto de la operación, siempre que la sociedad dominante sea española. Además, hay que tener en cuenta que si por consecuencia de motivos de dispensa recogidos en la normativa contable las cuentas anuales consolidadas no se hubiesen formulado, alternativamente se tomarán los valores del negocio correspondientes a las cuentas anuales individuales de la sociedad que lo aporta. Finalmente, la fecha de efectos contables de la decisión será con carácter general la del inicio del ejercicio en que se ha aprobado, salvo que una de las compañías se hubiera incorporado al grupo a lo largo de dicho ejercicio, en cuyo caso la fecha que se tomará será precisamente la fecha de adquisición de dicha compañía. Y con estos comentarios finalizamos este tutorial relativo a los criterios generales a aplicar a las operaciones de escisión entre empresas del grupo. Gracias por la atención prestada.